¿Sabías que la Biblia cuenta una historia donde una hija emborracha a su padre y duerme con él para quedar embarazada? No es ficción, no es parábola. Es un relato crudo, incómodo y olvidado. Uno de los pasajes más perturbadores de toda la Escritura. Y hoy vamos a abrir esa puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Hablaremos de Lot, el sobrino de Abraham, y de la noche en la que todo cambió para siempre. Para entender lo que ocurrió, primero tenemos que conocer a Lot. Lot era hijo de Harán y sobrino de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, Lot lo acompañó. Ambos prosperaron tanto que sus bienes eran demasiados para vivir juntos. Entonces Abraham le dijo, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Lot eligió entonces lo que parecía mejor, las fértiles tierras de Sodoma y Gomorra. Lo que no sabía era que estaba eligiendo una ciudad al borde del juicio. Sodoma era un lugar enfermo. La Biblia lo describe como un pueblo donde el pecado había llegado hasta el cielo. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Génesis 13:13. Pero Dios, en su misericordia, envió 2 ángeles para rescatar a Lot antes de destruirlo todo. Y lo que ocurrió esa noche fue tan oscuro que es difícil incluso de repetir. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot. Exigían que les entregara a los 2 visitantes, los ángeles, para abusar sexualmente de ellos. Lot salió y suplicó, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Pero lo que hizo después fue impensable. Ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los hombres. Sí. Lot ofreció a sus propias hijas a una turba desenfrenada, solo para proteger a los visitantes. Los ángeles intervinieron, cegaron a los atacantes y ordenaron a Lot escapar. Le dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás. Lot huyó con sus hijas y su esposa. Pero su esposa desobedeció. Volteó la mirada hacia la ciudad en ruinas y en ese instante se convirtió en una estatua de sal. Lot y sus hijas quedaron solos, sin hogar, sin madre, sin ciudad y sin esperanza. Buscaron refugio en una cueva en las montañas. Y fue allí donde ocurrió el pecado que marcó el destino de 2 naciones enteras. Las hijas de Lot estaban desesperadas. Creían que el mundo había terminado, que no quedaban hombres con quienes procrear. Y entonces, la mayor ideó un plan. Hagamos beber vino a nuestro padre y durmamos con él, para conservar descendencia de nuestro padre. Génesis 19:32. Esa misma noche lo emborracharon, y la hija mayor se acostó con su padre. Lot, según el texto, ni supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la menor hizo lo mismo, y ambas quedaron embarazadas. ¿Pero por qué? ¿Por qué cometer tal acto? Incluso, si el mundo realmente había terminado, ¿fue desesperación o fue egoísmo disfrazado de necesidad? La Biblia no añade juicio directo sobre este acto, pero el resultado habla por sí solo. Los hijos nacidos de este incesto fueron Moab y Amón, fundadores de 2 naciones que más adelante se convertirían en enemigos del pueblo de Dios. ¿Y dónde estaba Lot en todo esto? Estaba allí. Consciente o no, fue víctima, pero también parte de una historia que manchó su legado. El mismo hombre que había sido rescatado por ángeles, el hombre que había sido testigo del juicio de Dios, el hombre que huyó del fuego, fue atrapado por el vino y por las decisiones perversas de sus propias hijas. Pero esta historia aún no ha terminado. Lo que vino después, el legado de Moab y Amón, la maldición generacional, la redención inesperada que surgió desde Moab. 2 hijos nacieron de aquella cueva. 2 niños concebidos sin amor, sin honra y sin bendición. Sus nombres serían recordados, no por su virtud, sino por la sombra,
con la que llegaron al mundo. La mayor dio a luz a Moab, la menor a Ben-amí, padre de los amonitas. Dos pueblos, dos enemigos del pueblo de Dios, nacidos del pecado, criados fuera de la promesa, con un legado de idolatría, violencia y oposición. Con el paso de los siglos, los moabitas y amonitas se convirtieron en una piedra en el zapato de Israel. Se burlaban del pueblo de Dios, adoraban a dioses paganos como Quemos y Moloc y ofrecían sacrificios humanos, incluso de niños, en nombre de sus ídolos. Los moabitas intentaron maldecir a Israel a través de un profeta pagano llamado Balaam, y luego sedujeron a los hombres israelitas, llevándolos al pecado sexual y a la idolatría. Dios tuvo que juzgarlos severamente. Los amonitas no fueron mejores. Odiaban a Israel, los atacaban sin razón y despreciaban el nombre del Señor. Dios ordenó en Deuteronomio 23:3: No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor ni hasta la 10ª generación. Es decir, su línea quedó excluida de la adoración plena al Dios de Israel. Todo esto por un pecado cometido en la oscuridad de una cueva, un momento de desesperación, cuyo eco resonaría por siglos. Y sin embargo, Dios no había terminado con la historia, porque incluso en medio del pecado, incluso en medio del juicio, Dios puede redimir. Muchos años después, una mujer moabita, descendiente directa de Lot, y su hija mayor, decidió dejar su tierra, su cultura y sus dioses falsos. Su nombre era Ruth. Ruth dijo: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y con esas palabras, una historia manchada por el incesto fue redimida por la fe. Ruth se casó con Buz, un israelita justo, y juntos tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí, Isaí, padre de David, y David, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, sería antepasado directo de Jesucristo. ¿Te das cuenta? De un momento de oscuridad absoluta, Dios sacó una línea de luz eterna. Dios no aprueba el pecado, pero tampoco está limitado por él. La historia de Lot y sus hijas nos muestra el precio de la desesperación, la oscuridad del pecado no confesado, pero también la capacidad de Dios de cambiar un linaje maldito en una fuente de bendición. Y tal vez esa sea la verdadera lección. No podemos borrar nuestro pasado, no podemos negar el pecado, pero sí podemos dejar que Dios lo transforme. Y eso solo ocurre cuando renunciamos a lo que fuimos y abrazamos lo que Él quiere que seamos. Conclusión: Lot huyó de Sodoma, pero Sodoma nunca huyó de él. Y en esa cueva, lo que quedó en sus hijas salió a la luz. A veces, el juicio no es suficiente para cambiar un corazón. Lo que se necesita es una transformación completa, una rendición total. Dios no bendijo el pecado, pero sí bendijo la fe de una mujer moabita que eligió a Dios por encima de su historia. Y gracias a ella, la sangre del Mesías fluye con una gota de redención moabita.